Diana Aurenque. Ella es profesora en la Universidad de Santiago de Chile. Eh, Comento que participó hace poco tiempo atrás como parte en la redacción de un documento que fue enviado en el orden, en el contexto de envejecimiento y envejecimiento y COVID a los rectores de la Universidad del CUES, y ella abordó el ámbito de la ética. Eh, y exactamente el tema que ahora ella va a presentar es algunas tensiones teóricas y normativas del concepto envejecimiento saludable. Bueno, Diana, por muchas favor. gracias, Iván, por la invitación, por la organización de esto y también a los presentes. Claro, como decía Iván, participé hace poco en este, digamos, en tratar de proporcionar algunas consideraciones éticas en relación al envejecimiento y también, pero en el contexto COVID, ¿no? Ahora lo que yo les quisiera presentar, y como les comentaba antes, como son solamente 10 minutos, voy a contarles un poco en qué estoy sobre justamente tensiones teóricas y normativas en relación al concepto de envejecimiento saludable, que es algo que yo partí hace un tiempo en Alemania trabajando, y acá en Chile también he tratado de continuarlo, en un proyecto que es de la Universidad de Santiago, y ahora también mandé como postulación a un Fondesit, que espero que me vaya bien, ya les contaré. Y por lo tanto quiero solamente muy brevemente explicarles un poco en qué consiste, a qué me refiero con estos problemas normativos, y ver un poco cuáles son los conflictos que desde la ética, también la filosofía, la medicina se están planteando. Entonces, sabemos que el concepto es, digamos, conocido desde que la OMS empezó a instaurarlo como uno de los conceptos pilares que deberían los gobiernos asumir como parte de sus políticas públicas para justamente fomentar, o sea, a raíz del, digamos, de la extensión, del crecimiento demográfico y de lo que se llama el envejecimiento a la vejez, poder tener alternativas gubernamentales para poder garantizar que las personas puedan envejecer de forma saludable. Ahora bien, desde el punto de vista teórico-normativo esto es bien complejo, porque hay varias tensiones en relación a cómo se entiende la salud y cómo también particularmente uno puede hablar de una vejez saludable, ¿no? Aquí quiero decir que se sabe en las ciencias biológicas del envejecimiento y también, o sea, pienso particularmente en la gerociencia y la biogerontología, que el envejecimiento no es un fenómeno heterogéneo, o sea, no es un fenómeno singular, sino más bien heterogéneo, y esto no solamente por, digamos, condiciones genotípicas o también por las llamadas determinantes sociales, sino también porque existe esta, digamos, diferencia entre el envejecimiento cronológico y el envejecimiento propiamente biológico del cuerpo. Y también hasta el día de hoy no tenemos test o diagnósticos que puedan permitirnos realmente saber con rigor cuán envejecidos están biológicamente los cuerpos. Podemos con ciertos test aproximarnos a ellos, pero realmente no tenemos un test que nos diga la edad biológica en rigor y qué significa eso para la salud o la enfermedad de las personas. Entonces, hay una tensión que se ha puesto en evidencia precisamente con los conocimientos de la biología del envejecimiento, pues lo que nos dicen estas ciencias básicamente es que la vejez se define como la acumulación progresiva de daños moleculares, eh, una, una acumulación que con el paso del tiempo va a ocasionar que finalmente toda persona que envejezca también tiene un riesgo de enfermar cada vez más alto, es decir, se instaura esta relación entre envejecimiento y riesgo a enfermar. Eso hace, obviamente, si esa es la forma en la cual uno entiende el envejecimiento, es decir, como condición de posibilidad de enfermar, pensar nuevamente en esta dupla de envejecimiento saludable empieza a ser mucho más difícil realmente de conseguir, aparte de sonar como una idea que nos gustaría o una retórica que realmente nos parece importante. Entonces, como digo, y el problema aquí de la vejez se hace también más notorio si nosotros vemos que, si bien podríamos decir, no deberíamos relacionar tan estrechamente la vejez con la patología, porque evidentemente la vejez es una etapa de la vida, así como hay otras, como la niñez, la madurez, etc. La vejez tiene esta particularidad que es única en su condición de etapa de vida, que precisamente
a ella, en tanto etapa vital, le pertenece esta condición inherente de aparición de la enfermedad. Entonces, esto hace que la vejez sea compleja desde el punto de vista ético y normativo a tratar, porque cada vez que relacionamos más la vejez con la enfermedad, por supuesto, que es lo que pasa en un montón de estudios de bioética, donde la cercanía se hace tan evidente que es difícil realmente hacer la distinción, y por lo tanto hay varias formas en las cuales se tratan de, a veces como de eludir esta relación, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que una forma de salir de este problema de relacionar a ambas es decir, por ejemplo, que hay ciertas enfermedades que son normales que aparezcan en cierta edad, ¿no? O sea, por ejemplo, la artrosis, sabemos que es una enfermedad degenerativa, está reconocida como tal, y también uno puede decir que, bueno, la artrosis, ya que en el 80% de las personas de 80 o más años tienen artrosis, uno puede decir, es normal tener artrosis para este grupo etario. Y, por ejemplo, si una persona de 35 o 30 años no lo tiene, entonces no tendría no sería algo distinto, ¿no? Y podríamos decir que hay ciertas enfermedades del envejecimiento. Sin embargo, esto sigue siendo complejo desde el punto de vista ético, porque si bien uno puede decir que esto es normal, que enfermar a cierta edad es normal, esa normalidad no le da ningún tipo de justificación o legitimidad ética. Es decir, claramente es normal quizás tener esta condición, pero eso no lo hace buena, ni la hace tampoco deseable para la persona que la sufre. Por lo tanto, desde el punto de vista ético sigue siendo complejo, si no deberíamos abiertamente evitar llegar digamos, a tener estas condiciones de enfermar, que uno podría decir, bueno, llegar a estas condiciones o llegar a envejecer. Entonces ahí empiezan a haber justamente los problemas. También desde el punto de vista evolutivo, que es lo que está también de fondo detrás de las ciencias biológicas del envejecimiento, no tenemos tampoco una justificación que diga el porqué de la vejez. O sea, nosotros envejecemos precisamente como un resultado, parece ser que es un resultado no evolutivo, o sea, no tiene ninguna función beneficiosa, digamos, para la especie, sino que es más bien un subproducto de que hemos generado sistemas sanitarios, técnicos de aseguramiento de la existencia que nos permiten envejecer a niveles que, por ejemplo, en la naturaleza no encontramos, excepto, bueno, en animales, sabemos, en laboratorio, hay también animales que uno puede decir que llegan a la ancianidad, pero en el espacio natural, los que envejecemos a tanto nivel somos nosotros, y eso tiene que ver con condiciones más bien artificiales que hemos generado, ¿no? Entonces, todo esto ya como para mostrar un poco hacia dónde voy, todo este tipo de consideraciones, la vinculación entre enfermedad y aparición perdón, entre vejez y enfermedad y aparición de las enfermedades o aumento de riesgo a enfermar, también la falta de funciones realmente concretas, benéficas, adaptativas para la especie, hacen pensar que la pregunta de fondo es una, o sea, ¿hasta qué punto es razonable realmente promover un envejecimiento saludable si desde el punto de vista biológico la vejez se define por una especie de progresiva carencia de salud, ¿no? O sea, ese es el punto. Y desde luego volvemos a esto de si efectivamente nosotros pensemos la posibilidad de relacionar la vejez y la enfermedad, hasta qué punto esto puede ser positivo o negativo desde el punto de vista ético. O sea, evidentemente suena como contraintuitivo patologizar la vejez porque, insisto, es una etapa normal de la vida, pero ya dijimos que algo sea normal no significa tampoco que es bueno, significa simplemente que es un estado de cosas, digamos, descriptivo, pero no tiene por qué tener una fuerza normativa, una necesidad, ni tampoco ser deseable desde el punto de vista ético. Entonces uno podría decir que si, y eso parte de las propuestas que hacen, digamos, algunas corrientes de la bioética, si uno considera la enfermedad, la vejez efectivamente como una enfermedad, tiene ciertamente una cosa que puede ser positiva, y es que nosotros sabemos que cuando decretamos algo, una enfermedad, vienen asociadas un montón de cosas que pueden ser benéficas, como cobertura de seguros, las ISAPRES pueden quizás, tienen que tener otro tipo de aproximación al Estado, la investigación tiene que poder potenciarse contra algo que sea denominado como indeseable o como un problema. Entonces, tiene quizás aspectos que pueden ser positivos. Sin embargo, desde luego, tiene la otra cara, que es que uno puede, a través de esta relación entre vejez y enfermedad, que obviamente esto tenga resultados como
digamos, fomentar actitudes edadistas o justamente fortalecer estereotipos, digamos, negativos o discriminatorios contra las personas mayores, o también que las personas mayores ellas mismas se sientan afectadas si uno considera este grupo etario como particularmente cercano a la enfermedad. Entonces, lo que yo pienso en el fondo es que no es necesario realmente decir que la vejez es patológica para realmente considerar que tienen que haber más coberturas desde el punto de vista de la asesoría y apoyo médico y también de la investigación, o sea, recursos también para investigar mejor cómo poder detener los procesos de envejecimiento biológico y así aminorar, digamos, el riesgo a enfermar. Entonces, uno puede establecer eso sin necesidad de patologizar la vejez y, digamos, fomentar estos riesgos que decíamos antes que pueden pasar. Pero sí lo que es importante, y creo que en eso el discurso a veces del envejecimiento saludable o esta promoción que se hace, comete un error en no reconocer también las profundas, o digamos la condición carente y deficitaria también que va asociada a la vejez. Y yo creo que es importante reconocerlo de esta forma para poder también vincular a la salud pública, a las decisiones gubernamentales, para poder reconocer que un envejecimiento saludable no pasa solamente por decisiones de responsabilización individual, que es también una de las cosas que pasa mucho, es decir, se vincula mucho el envejecimiento saludable con cómo uno se haga cargo de su propia salud, y al mismo tiempo sabemos que eso no siempre está realmente de manos de las personas, sino que hay una serie de condicionantes sociales y contextuales que determinan eso, y hace también que los estados se desentiendan de sus responsabilidades. Entonces, como conclusiones así generales de lo que he presentado y para que se hagan una idea de qué es lo que estamos trabajando a nivel como normativo de esto es, hay que entender que el envejecimiento saludable expresa una contradicción, o sea, este concepto que aparece tan quizás atractivo en un momento, es algo así, expresa una contradicción y esa contradicción debe ser aclarada, porque por un lado, ciertamente refiere a una tensión entre vejez y salud. Tener que decir envejecimiento saludable significa que no todo envejecimiento es saludable y tenemos buenas razones para saber también que no es así. Pero al mismo tiempo asegura, en cierto modo, de que es posible conciliarlo, o sea, que es posible alcanzar este envejecimiento saludable atendiendo a determinados mecanismos médico-preventivos. Y si vamos más al detalle de su significado médico, en el concepto queda también una ambigüedad que también hay que aclarar, porque por un lado no se sabe bien si se refiere a que un adulto mayor puede llegar a tener una vejez saludable si sigue determinados mecanismos médicos preventivos, es decir, antes de envejecer y prevenir una vejez enferma, o bien si una vejez saludable significa que siempre tiene que estar acompañada de los servicios médicos más bien curativos. O sea, ¿cuál es el eje al final de este concepto? ¿Va por uno o el otro camino o va por los dos? Eso también yo creo que es una de las cosas que no está muy clara en los discursos. Y como decía, recalcar en que en el fondo esta ambigüedad tiene que ser aclarada porque si se pone el acento en lo preventivo, se tiende a poner, o lo que se hace es sobreexigir a las personas como individuos, sobre responsabilizarlos, es decir, hacerlos a ellos, por así decir, causantes de que puedan tener una vejez no saludable, siendo que ya vimos, el proceso de envejecimiento tiende a ser de esta forma, independiente de que a lo mejor las biografías personales puedan contribuir a que ese envejecimiento suceda de una forma menos digamos, exponencial en la gravedad de enfermar. Entonces, por eso es necesario incorporar, particularmente, yo creo, en la realidad de nuestro país, una perspectiva crítica que ponga énfasis justamente en la comprensión de un envejecimiento saludable relacionada no solo a estilos de vida y conductas personales, sino que también pueda mostrar que este fenómeno debe ser de una otra forma entendido en, digamos, la responsabilidad de salud pública y de estados, autoridades sanitarias que tienen que tomar parte de esa responsabilidad. No puede ser solamente, y bueno, eso obviamente tiene que ver con las determinantes sociales, pero no puede quedar relegado solamente a las personas. Y
finalmente lo que aspira un poco el trabajo, que ahora no entré en los detalles como más filosóficos de la experiencia del cuerpo enfermo, el tiempo y eso, porque eso ya me hubiera dado para una conferencia más larga, la idea es justamente tener o lo ideal sería poder contar con digamos, con una visión integral de la vejez que permita entender los componentes biológicos, digamos, la heterogeneidad de la vejez, pero al mismo tiempo una indicación fuerte por parte de la salud pública para poder atender a estas diferencias sin ser discriminatorias, sin caer en estereotipos negativos, pero que pueda ofrecer cobertura a una etapa que al parecer sin ayuda técnico-médica es bastante difícil que podamos realmente conseguir como plena y, digamos, como de la forma más sana posible, como quisiéramos. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias Diana. Muy interesante conferencia a la cual yo diría, voy a atreverme a decir, no, está mal decir que la mayoría de los que estamos aquí, que estoy viendo los nombres, es un tema al cual no nos acercamos, no nos acercamos tanto, voy a permitirlo decirlo así, ¿ya? ¿Comentarios o consultas? Yo tomé algunas notas por allí, a ver si sabe alguna pregunta. Yo tengo un comentario. Soraya. ¿Sí? Bueno, yo escuchaba a Diana otras veces, la he visto, bueno, en el Congreso Futuro, creo que estuviste, ¿verdad? Sí, Sí. y bueno, te he visto en CNN, porque cuando hablan de envejecimiento, ¡pah! Yo ahí me quedo pegada. Yo le hicieron una entrevista sobre envejecimiento y te tocó hablar un poco del tema. Entonces, claro, había escuchado un poco en lo que estabas trabajando, y claro, yo igual soy odontóloga, pero mi trabajo, como tiene que ver con personas mayores, nosotros también vemos mucho el componente social y no solo la boca, o sea, nosotros salimos fuera de la boca. Entonces, para mí este es un tema sumamente interesante el que tú acabas de plantear. Y de hecho, cómo nosotros estamos planteando nuestra disciplina va con ese componente muy fuerte. Y tú hablaste de muchos conceptos acá que también considero que es importante hacer la discusión que tú planteas. Por ejemplo, lo de la heterogeneidad, eso está claro, que tenemos que entenderlo en la vejez también, y cómo en el fondo el enfoque tiene que ser súper personalizado hoy en día. La salud, sobre todo, tiene que ser sumamente personalizada, dada esta heterogeneidad. Y también que inevitablemente sí, pues vamos a tener algún deterioro, que es un deterioro fisiológico en edad extrema, sobre todo con este aumento de la expectativa de vida, va a ser inevitable en algún momento, pero obviamente es individualizado a los sujetos, ¿verdad? Y también pongo aquí y te hago como esta pregunta, ¿cómo tú te lo estás planteando pensando en, porque ahora estamos viendo la foto actual de lo que estamos viviendo con las personas mayores de hoy, pero cómo se viene todo esto, porque todas estas, en el fondo, propuestas que se están realizando tienen que también ser a largo plazo, y obviamente hay una heterogeneidad y un cambio en la población mayor, la futura población mayor me refiero. Entonces, ¿cómo lo ves desde ese aspecto? Y felicito tu trabajo y me gustaría seguir escuchándolo, ojalá que sigamos en estos contactos. Sí, bueno, muchas gracias Soraya por lo que dice, y si yo en realidad, si todo sale bien, por lo menos 4 años más voy a seguir en esto, en el tema, porque también hago otras cosas, pero me apasiona mucho. También, insisto, porque filosóficamente es un tema no pensado, y yo creo que ahí hay cosas, o poco pensado, y creo que es un tema que tenemos que hacernos cargo de diversas razones. Y en relación a lo que dices tú, o sea, se espera que el envejecimiento aumente cada vez más. Si bien dices tú, y lo traté también, trato siempre de reconocer eso, o sea, la vejez es heterogénea, ¿cierto? Pero lo que también, eso por un lado, pero por otro lado, tenemos certeza de que a mayor envejecimiento, también mayor riesgo de enfermar. Insisto, varía la proporción, digamos, pero yo creo que tener en cuenta eso obliga de una u otra forma a saber que, o sea, insisto, obliga a reconocer que la vejez en la medida en que avance, va a necesitar más apoyo. Y ese apoyo ya no basta con decir o responsabilizar a las personas en que tengan una buena prevención, que puedan tener no sé, las típicas recetas dietéticas que hemos recibido durante
toda la medicina hipocrática, ¿no? O sea, desde el inicio hay estas indicaciones que ahora uno las prueba con genética o con estudios, pero en el fondo la experiencia médica ya indicaba que un montón de cosas como alimentarse saludablemente o el no sedentarismo, etcétera, contribuye, eso sigue siendo importante, pero por más que las personas hagan eso, el riesgo a que con una vejez extrema pasen a tener más enfermedades no decae. Entonces, y también a medida que tenemos más posibilidades tecnológicas, también generamos nuevos estados de dependencia distintos. Entonces, lo que yo pienso es que va a ser necesario reconocer que esta idea de envejecer sin apoyo tecnológico y médico, o sea, estoy hablando del cuidado, estoy hablando de las terapias, estoy hablando de una serie de elementos que a veces se tienden a tratar de demonizar un poco, ¿no? De que no ocupen tanto espacio, tratar de vivir lo más naturalmente posible. Yo creo que eso va a tener que o tener que perder validez para poder asegurar que nuestras personas mayores, nosotros mismos, podamos realmente tener un poco más de plenitud. Es decir, si hay tecnologías ¿cómo se llama? Esta interfaz con el cerebro, de poder estimular ciertas... Yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es seguir haciendo estas investigaciones, contribuir a que todas las personas puedan tener acceso a esto y dejar de demonizar este tipo de acciones. Yo creo que ese es un tema como fundamental, porque si no, insisto, algunas personas, y aquí pasamos con el tema también de la justicia distributiva, algunas personas que sí van a tener acceso a estos medios van a envejecer cada vez mejor, que es lo que ya pasa. Sabemos que tienen de clases mejor, tienen más acceso a lógicos, curativos, las desigualdades simplemente se van a acentuar. Ese es el no reconocer, no hacer apología de la vejez, que creo que es un error, tampoco demonizarla, pero reconocerla como un estadio que hemos creado porque somos humanos y nos encanta también poder ser humanos y poder desarrollar digamos, una vida con aseguramiento técnico médico. Es bueno que lo tenemos. O sea, los seres humanos, si no tuviéramos hospitales, las mujeres, ¿cuántas? El 50% fallecerían en el parto. O sea, qué bueno que tenemos esto, pero hemos generado nuevas formas de dependencia y tenemos que también probablemente con recursos técnicos médicos seguir apoyando para que esto sea de la mejor manera posible. Eso es lo que se me ocurre decirte, Soraya, por el momento.